creído erróneamente que las cosas dependen de nosotros, dependen de mí. El crédito regularmente lo quiero yo, y asumimos que por nuestra fe, porque nosotros trabajamos, ayunamos, oramos, nos esforzamos, y cosas como esas, Dios nos bendice. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que no es por nuestra oración, no es por nuestro ayuno, no es porque nos esforzamos, aunque la Biblia dice esfuérzate y sé valiente, sí, pero realmente Él está atrás de todas las cosas. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él. Entonces yo puedo tener mucha fe, por eso mucha gente a veces se desanima. Dice, pero es que yo tengo fe, ¿y por qué no las cosas no sucedieron como yo pensaba? O como Dios dijo. Es que aunque yo tenga mucha fe, yo puedo tener la fe más grande en el mundo, y Dios puede decir que no. No es por mi fe, es por su voluntad, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él debe de ser mi vida y yo debo depender de Él y hacer lo que Él quiere. Y de acuerdo a este versículo, puedo tener toda la fe, ayunar 40 días, pero si no es su voluntad, si no es aprobado por Dios, lo haré y pueda ser por un momento o por un tiempo muy corto, prospero, pero se caerá, no permanecerá. Yo puedo hacer cosas. Hay gente, iglesias y gente que hace cosas increíbles, sin Dios. Pero esas cosas que están sin Dios no permanecerán por mucho tiempo. Puede pasar un tiempo y después puede caer eso porque no está fundamentado en Jesucristo. Porque está fuera de Dios, no está cimentado en Él. Él busca hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad, no la suya propia. Que estén dispuestos a ser quebrantados para que la gloria de Dios sea manifestada al mundo. Los grandes hombres de Dios impactaron a este mundo porque su vida estaba sellada con el nombre de Jesús, con sangre derramada en la cruz, firmada con dependencia y humildad. Y podemos hacer las cosas por nuestra cuenta y llegar a la cima, pero caer desde ahí y provocar una avalancha. Nosotros podemos, hay muchas, ahorita hay muchas congregaciones y hay muchas personas que pueden hacer una empresa sin Dios. ¿Puede el hombre hacerlo? Sí. Sí. Lo hemos visto, por ejemplo, ahorita en el mundo hay muchas empresas que no creen en Dios y son grandes hombres de negocios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la prosperidad o la búsqueda por la fama, el poder, hace que yo llegue a la cima, al top. Pero regularmente, ¿qué pasa con la vida de las personas? Destruida. Su familia destruida. ¿Por qué? Porque buscaron solamente, ¿sí?, el bienestar personal. No lo dedicaron a Dios, no buscaron a Dios. Y entonces puede esto provocar en la vida de los seres humanos, si no consultamos a Dios, puede provocar muchos problemas. Cristo dijo lo siguiente: separados de mí. Bueno, vayan a la Biblia, en San Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ahora no se refiere a que nada puedes hacer, porque el ser humano ha hecho grandes cosas. Hemos visto lo que ha pasado en Medio Oriente, ¿no? Lo que ha pasado en lugares donde hay petróleo, que la gente se ha metido al mar y ha hecho grandes y poderosas construcciones. Pero no se refiere a que no pueda hacer nada material. El hombre puede hacer cosas materiales, pero el problema está es que no puede hacer nada con su propia vida. No puede hacer nada por cambiar su estilo de vida. No puede hacer nada por ser feliz con eso que tiene. No sé si conozcan a Jim Carrey. Jim Carrey fue un hombre que al principio vivió pobre, vivió en una casa ahí en un monte enfrente de su familia, no tenían dinero, pero él se dedicó a ser actor y empezó a tener mucha popularidad y a ganar millones de dólares. Pero cuando él estaba en la cima, cuando él estaba reconocido como uno de los mejores actores y pagados de Hollywood, él decía que se sentía solo, tenía todo lo que dice el mundo para ser feliz. Y entonces él dijo, es bueno que el hombre busque todas esas cosas y las logre, para que se dé cuenta del vacío tan grande que puede tener. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Todas las cosas dependen de Él, y como dice aquí, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada en el sentido de satisfacción, nada en el sentido de paz. ¿Cuánta gente necesita paz? ¿Cuánta gente necesita amor? ¿Cuánta gente necesita realmente sentirse amado por alguien? Muchos de estos hombres, sí, o muchas personas que se dedican a buscar solamente las cosas, llegan a la conclusión de que no son felices. Entonces Cristo dijo, separados de mí, nada puedes hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Se ha comprobado que el hombre puede hacer grandes y maravillosas cosas. Lo hemos visto, empresas, emporios que han construido y son muy grandes y poderosos. Pero llegará el tiempo que se podrá mantener a flote. Enséñame cualquier cosa que llegue a la cima y yo te enseñaré desde dónde va a caer. Todas las empresas. En la Segunda Guerra Mundial, me parece, los hombres más ricos del mundo se suicidaron porque hubo una depresión económica. Y entonces esa depresión económica los trajo a la bancarrota. Y muchos de ellos murieron, se suicidaron, y otros murieron de infartos al corazón. ¿Por qué? Porque su sostenimiento no estaba en Cristo. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es más, yo puedo ser cristiano y hacer mi propia voluntad. Bueno, decir que soy cristiano y hacer lo que yo quiero hacer, pero no lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? No sé, algunos conocen a Alejandro el Magno. ¿Sí saben quién fue Alejandro el Magno? Fue un líder que conquistó muchas naciones. Era un joven, ¿no?, talentoso para la guerra. Y este hombre conquistó naciones, pueblos se rendían ante él, pero todo su emporio, todo lo que él construyó, se vino abajo.
Si ustedes van a su casa al rato y investigan quién fue Alejandro el Magno, pues se van a dar cuenta de que fue un hombre realmente impactante, un hombre, sí, poderoso en cuanto a hacer la guerra. Fue un hombre que tuvo las agallas de conquista. ¿Cuántos imperios conquistó este hombre? Pero nunca pudo conquistar su alma. Su inmoralidad, sus pasiones lo trajeron de vuelta a la mortalidad. Probablemente él se sintió Dios como muchas personas, pero su naturaleza pecaminosa, un hombre sin Dios, va a ser derrotado. Y va a ser derrotado por él mismo, porque el enemigo más grande del ser humano es el hombre. Y entonces este hombre colosal, este hombre grande y poderoso, pudo conquistar naciones, pero no pudo conquistar su alma. Hacía orgías, era bisexual, etc. En Proverbios 28, 25, 28, nos habla de esto. Para que yo pueda realmente ser una persona diferente, para que yo pueda ser una persona dueña de mis emociones, yo necesito a Jesucristo en mi corazón. Él tiene el control de todas las cosas, Él tiene el control, Él puede tener el control de mi vida si yo se la cedo. Y dice aquí, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu, ¿qué dice? No tiene freno. ¿Qué significa con que no tiene freno? Significa que este hombre vive para él, vive para sus pasiones, vive para el sexo, vive para comer, vive para tomar, vive para hacer dinero, no tiene freno en hacer ese tipo de cuestiones. Pudo ser un gran hombre, pudo ser un conquistador, pudo ser un guerrero fantástico, pero no pudo conquistar su alma. El hombre puede hacer muchas cosas, pero fracasa cuando quiere ser una persona diferente. Jim Carrey llegó a la conclusión que sin Dios estaba perdido. Ahora se ha convertido al cristianismo, ahora busca a Dios, sabiendo que Él tiene el control. Dejaron millones de dólares, la gente los ha criticado, la gente los ha vetado porque han seguido a Jesucristo, pero Él dice ahora que eso vale la pena más que los millones que Él pudo hacer, porque separados de Dios nosotros no podemos hacer nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo, dice la Escritura, si va a perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener todas las cosas pero es infeliz? ¿De qué le sirve al hombre tener su Rolls Royce allá afuera, como lo tenía este hombre Elvis Presley, y 500 muchachitas allá afuera que querían tener sexo con él? ¿De qué le sirvió a ese hombre? Fama, poder, gloria, mujeres, vino, drogas. Perdió su vida. Es ahí donde el hombre fracasa. Es lo que dice Jesucristo: separado de mí, nada puedes hacer. Este hombre, ¿sí?, dice que como una ciudad cuya muralla ha sido derribada. Cuando en la historia vemos, tenemos la historia de Jericó, cuando las murallas fueron derribadas, el ejército israelí entró y destruyó todo lo que había. Cuando el hombre, sí, su vida es derribada, sus fundamentos son destruidos, dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Es como la ciudad que fue derribada. Alejandro el Magno se excedió con vino, mujeres y hombres, en orgías depravadas y orgullo, que es el pecado que arruina a todo aquel que lo practica. Cuando el hombre llega a tener o cree tener las riendas de su vida,
el orgullo se eleva al 100%. Y antes de que una persona caiga en una situación, lo vas a ver orgulloso, vas a empezar a ver que dice yo hago las cosas, yo hice esto, yo di aquello, yo ayudé a las personas, por mi fuerza, por mi vigor, por mi dinero, yo he alcanzado todas estas cosas. Dice la palabra que antes de la caída, ¿qué es? La soberbia. Entonces, cuando tú ves a una persona que empieza a enorgullecerse, que empieza a ser orgulloso, soberbio, pronto, como dijo Cornelio Reina, se va a caer de la nube. Se caerá en él. ¿Por qué? Porque su fundamento no está en Dios. Todo lo que puede construir el ser humano fracasará. Por eso todas las organizaciones que se han levantado y que el hombre ha levantado han fracasado y van a fracasar. Porque no está como fundamento Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. El hombre sin Dios puede lograr muchas cosas. Sin embargo, aunque él no lo sepa, fue Dios quien le permitió llegar a la cima, la cual nunca valoró, sino que la usó para oprimir a los necesitados, a la viuda, al huérfano, al pobre, y nunca lo benefició. ¿Escucharon? ¿Sí? No sé si ustedes se den cuenta ahorita, pero cuando este gobierno empezó a darle a la gente dinero, la gente que estaba arriba empezó a decir que todos eran unos locos, unos mantenidos. Cuando la gente realmente no sabe lo que dice la Escritura, pues habla lo que no sabe. Y entonces esta gente decía, yo tengo porque yo trabajo, yo tengo porque yo estudié, yo tengo porque yo hice eso, pero nunca le damos el crédito a Dios. Y hoy, cuando la gente recibe un dinero de parte del gobierno, le dicen que son mantenidos. Pero la mayoría de la gente que recibe el dinero ese, que no es mucho, pero ayuda, la gente trabaja, la gente hace cosas. Pero ¿qué pasa con los demás que están arriba? Los que están arriba humillan a los que están abajo. Porque ellos creen que por su esfuerzo ellos llegaron a donde están y que el dinero que dicen ellos que dan al gobierno como impuestos no debería de ser gastado en personas así. Porque ellos se esforzaron, porque ellos hicieron, porque ellos trabajaron, porque ellos fueron a la universidad y tuvieron una carrera y por eso pueden ser hombres y mujeres que se sostienen por sí solos. Pero si Dios no estuviera en su vida, aunque el hombre, fíjense, Dios hace salir el sol ¿para quiénes? Para buenos y para malos. Es algo impactante eso. Es algo que Dios hace. Es solamente la misericordia de Dios lo que puede hacer eso. ¿Cómo puede Dios, sí, darle al que es cristiano y al que no es cristiano sol? ¿Cómo puede derramar el agua para aquellos que son perversos y para aquellos que buscan a Dios? Solamente la misericordia de Dios. Yo no entiendo eso. Porque Dios es Dios. Dios ve todas las cosas. Dios sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Dios penetra hasta lo profundo, lo que nadie conoce de ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie. Dios lo conoce, Él sabe lo que hay ahí. Y sabe cuáles son las intenciones del corazón. Entonces, mucha gente va a decir, yo me esforcé porque luché, porque preferí desvelarme estudiando que divertirme, pero ¿para quién construía el trono? Ese hombre que se fue y que construyó una casa y que la construyó en base a trabajo, ¿para quién era? ¿Era para Dios? ¿La dedicó a Dios o era para satisfacer su ego? ¿O para satisfacer sus necesidades?
¿Alguna vez levantaste tus ojos al cielo y dijiste, Dios, gracias? ¿Alguna vez nosotros hemos levantado nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, aun cuando yo era malo, tú estuviste conmigo? ¿Saben ustedes eso? Dios nos permitió la vida, porque de otra forma muchos de los que estamos aquí estuviéramos muertos por alguna enfermedad, por algún accidente, y sin embargo Dios nos guardó la vida, y le ha guardado la vida a gente que es terrible. Muchos de ellos un día creerán en Él, muchos de ellos serán rescatados, serán liberados, pero el que tiene el control sobre todas las cosas es Dios, porque el hombre por sí solo no puede hacer nada, tiene que tener la ayuda de Dios. Y la gente, he escuchado, una vez le hablamos a una persona que iba a la universidad y dijo, ¿dónde estaba Dios cuando yo hice los exámenes? El que se levantaba temprano era yo, el que estudiaba era yo, el que pagaba los camiones era yo era el que hacía el esfuerzo, yo era el que estudiaba, yo. Y el hombre se adjudica, pero si Dios no le hubiera abierto los ojos en la mañana, no le hubiera hecho bombear el corazón, ¿dónde estaría esa persona? Dios es el que, aunque la gente lo ignore, Dios es el que hace las cosas. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Él se levantó un día orgulloso y dijo, oh, todo este imperio yo he creado. Babilonia fue una potencia. Y una de las 7 maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. Él se sentía, wow. Y un día Dios le dijo, el que tiene el poder para quitar reyes y poner reyes sobre ellos, 7 años estarás como un animal. Y después de esos 7 años, te van a restituir al rey. Porque el que tiene el poder, el que lo quita y el que lo da, soy. Pero muchas veces nosotros pensamos, porque nos va bien o hacemos alguna cosa o estamos esforzándonos y todo ese tipo de cuestiones, pensamos que Dios no tiene nada que ver con esto, que somos nosotros. Pero por eso la Escritura dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos buenos nosotros, es el Espíritu Santo, nosotros como cristianos, que nos impulsa a hacer lo que es correcto. Jesucristo, ¿sí? Él dijo unas palabras muy sabias y dijo, lo que veo hacer de mi Padre, eso es lo que yo hago. Aún Jesucristo sabía que su vida dependía del Padre, de lo que veía en el Padre. Por eso nosotros es importante que nosotros leamos las Escrituras, busquemos a Dios y que no pensemos que nosotros somos los que podemos hacer las cosas. Sí hay versículos que dicen, esfuérzate y sé valiente, pero ¿cómo me voy a esforzar yo? ¿Acaso yo puedo cambiar las cosas? ¿Puedo esforzarme en qué? En su poder. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. En su gracia, en su misericordia. La gracia es un don, es un regalo que Dios nos da. Pero es especulante, es decir, es que Dios me respondió porque yo ayuné. Dios me respondió porque yo tenía fe. No, Dios te respondió porque lo que tú pediste era de acuerdo a su voluntad. Si no es su voluntad, no lo hace. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en quién? Y en el poder de su fuerza. En ese poder y en esa fuerza donde nosotros tenemos que
fortalecernos. No está en mí. Por eso la gente fracasa. Y muchos cristianos vivimos fracasados. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos en Dios. Porque pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Pensamos que nosotros tenemos las habilidades. Pensamos que nosotros somos capaces. Pero nosotros somos incapaces. El apóstol Pablo llega a la conclusión y dice que el poder de Dios se perfeccionó ¿en qué? En su debilidad, no en su fuerza, en su debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Es en Él, es en el poder de Dios. Y por eso nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha, versículo 11. Hay muchas personas que dicen que no tenemos una guerra, pero es una guerra que se está llevando a cabo en el ámbito espiritual. Y dice, vestíos de toda la armadura, ¿de quién? De Dios. Es Dios el que nos da la armadura, para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Yo necesito vestirme. ¿Qué clase de vestidura necesito? La vestidura que Él me ofrece a mí. Cuando David iba a pelear con el gigante, Saúl, un hombre de guerra, un hombre que había sido capacitado para pelear, tenía una investidura que se ponían los guerreros y era una armadura. Y le dijo a David, ¿sabes qué? Tú eres un muchacho, ponte la armadura. Pero esa ayuda que estaba diciendo Saúl era la ayuda del mundo. Esa armadura representaba lo que el mundo puede ofrecernos a nosotros. Y David dijo, ¿sabes qué? Yo no me la voy a poner porque yo no la voy a usar. Y lo que dijo cuando se enfrentó al gigante, le dijo al gigante, tú vienes a mí con palos y piedras y con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a cortar la cabeza. Porque es en el poder de Dios, no es en mi fuerza. Yo necesito entender que no soy yo el habilidoso, no soy yo el que puedo hacer las cosas. Es Dios que abre la puerta, es Dios que cierra la puerta, es Dios el que me da el poder para decir no. Nosotros tenemos una vestidura que necesitamos ponernos. Y por eso cuando nosotros reconocemos a Dios en las cosas, por ejemplo, cuando David salía a la guerra, le decía, Señor, nos darás la victoria. Y cuando él salía a la guerra, Dios ya había matado a las personas. Pero él, ¿qué tenía que hacer? Salir, ir. Dios no nos da las cosas a aquellas personas que no hacen nada. Tenemos que dar el paso de fe. Creo, Señor, lo voy a hacer, pero es en tu poder, es en tu fuerza. Desgraciadamente, en el cristianismo le enseñan a las personas, no, es que tú tienes que esforzarte. Pero ¿cómo me puedo yo esforzar? Entonces, si yo puedo esforzarme, ¿para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Díganme. No, dice la palabra en Corintios que Dios dio dones a los hombres, capacidades. En el Viejo Testamento dice Dios que les daba un espíritu para hacer artesanías, les daba sabiduría para hacer las cosas, para cantar, para hacer diferentes actividades. Dios es en su poder, no es en nuestro poder. Dios tiene el control de todas las cosas y cuando nosotros nos sometemos a ese control, Él abundantemente nos da de su gracia, del don, de la capacidad para poder hacer las cosas. Pero no es en nuestra fuerza. Desgraciadamente, por eso el cristianismo está en bancarrota, porque la mayoría de la gente piensa, yo lo puedo hacer. Tengo habilidad. ¿Recuerdan? Y termino aquí. Vamos a hacerlo corto. ¿Recuerdan cuando iban en la barca? En la barca.
Jesús, iban en la barca, ¿y qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido, ¿no? Y entonces él estaba dormido, ¿y ellos qué estaban haciendo? Estaban preocupados. Hay dos eventos en los cuales iban en una barca. Este es uno. Jesús iba tranquilamente. Y entonces lo despertaron y lo criticaron. Hay veces que nosotros oramos criticando a Dios. ¿Qué? ¿No te preocupas que nos estamos ahogando? ¿No? Ellos pensaron, ahorita se va a levantar, va a agarrar su botecito y va a empezar a sacar el agua. Nunca se imaginaron que él iba a levantarse y le iba a dar una orden al mar, una orden al viento, y les iba a decir: ¡cállate! Y el mar se aquietó. Es el poder de Dios, es Dios. Pero cuando nosotros no tenemos esas agallas para creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Él tiene el control. Aún me dé las cosas que yo deseo, o cuando no me las dé, Él tiene el control de todo. En el otro aspecto, cuando iban en la barca, estaban pescando, ¿recuerdan? Y esa vez que estaban pescando, Jesús se subió, había dos barcas y se subió en una y le dijo a Pedro, les enseñó a la gente, no sé qué les dijo, a lo mejor les dijo: yo soy Jesús, tal o no, o les dijo: saben que crean en Dios, crean en mí, no sé qué les dijo, pero Jesucristo enseñaba. Y dice que una multitud estaba allí. De repente termina de compartir y le dice a Pedro: ¿sabes qué? Boga mar adentro, echa la barca adentro. Ellos habían pescado o tratado de pescar toda la noche y no pescaron ninguna cosa, nada, vinieron vacíos. Y le dijo Pedro: Señor, como es que es pesado, yo les decía ayer en una prédica, estudio en casa, que los pescadores cuando lavan las redes es una tarea muy difícil, porque tienen que limpiarlas. Es una tarea muy laboriosa. Y sin embargo ellos estaban limpiando las redes y les decía: échale más adentro y échale las redes. Pero Señor, dijo Pedro, hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. ¿Por qué no consiguieron nada? Porque no dependieron de Dios, porque no buscaron a Dios. Y así estamos muchos de nosotros. Pensamos que las cosas van a venir simplemente porque yo soy cristiano, pero no me levanto en las mañanas, no oro, no leo la palabra, no busco su presencia, no estoy buscando a Dios, no me humillo, no soy humilde. Y entonces creo que Dios me va a seguir bendiciendo. Pasaron, no pescaron nada, echaron otra vez, se metieron al fondo y entonces aventaron las redes. ¿Y qué sucedió? Dice que las barcas se hundían de tanto pez que ellos habían pescado. ¿Pero por qué? Porque Pedro le dijo: en tu palabra, Señor, lo echaré. En tu palabra, porque tú lo dices, porque tú lo dijiste, porque tú tienes el control de las cosas, porque yo creo que tú eres todopoderoso, por eso me voy a meter y vamos a meter otra vez en la barca y vamos a echar las redes. Cuando sacaron esa cantidad de peces, se tuvieron temor. Imagínense esos hombres, pescadores, jamás habían visto una pesca tan milagrosa como esa. ¿Pero por qué fue? La primera vez, ¿cómo lo hicieron? En sus fuerzas. ¿Qué hace un pescador experimentado? Por ejemplo, si tú eres estilista, ¿en qué te basas? ¿En el poder de Dios o en la experiencia? ¿En qué se basa la gente? Si yo lo sé hacer, ¿no? Soy médico, yo sé operar, yo sé hacer eso. Se basan en la experiencia. Pero ¿saben? Yo he conocido a médicos, dentistas, amigos nuestros, que dicen: ¿sabes qué? Dices, muchas veces no sé ni por dónde empezar, ni qué hacer. Y he tenido que decirle a Dios: Señor, ayúdame.
Y tenemos una amiga que después, ¿sí?, nos decía, ¿sabes qué? Tuve que sacar, esta dentista muy buena, dice, tuve que hacer una operación que jamás he hecho y no he visto que la hagan personas. Después se metió a estudiar una maestría y esa operación que la hizo 2 o 3 veces se la enseñaron en la escuela, pero ella clamó a Dios y le dijo, Señor, no sé, ayúdame a hacer esta operación. Antes de que ella fuera a la escuela, Dios ya la había enseñado. Lo único que le confirmó, ¿qué fue? Que es Dios, que es su poder, que es su gracia y es su misericordia. Por eso cuando nosotros nos sostenemos en Dios, cuando nosotros vamos a Él y le decimos, Señor, te necesito. ¿Saben qué se necesita para reconocer que Dios tiene el control? Humildad. Si tú no eres humilde, no vas a reconocerlo. Siempre vas a luchar, siempre vas a competir, siempre vas a buscar. Y regularmente no va a dar resultado. Pero cuando nosotros somos humildes y buscamos a Dios. Mi hermana ahorita hablaba de Ana. Ana era una mujer humilde. Elí la insultó y le dijo, eres una mujer borracha. Era un insulto. Y ella le contestó, fíjense la manera, Señor, yo no soy una mujer borracha. Porque ella solamente movía sus labios. Ella no contestó con agresión y contestó pagándole mal por mal. Humildemente le dijo, Señor, yo no soy una mujer violenta. Por la cantidad de mis problemas, he venido hasta ahora a derramar mi corazón delante de Dios. ¿Qué se necesita para dejar el control? Humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es mansedumbre. Una persona mansa dice, sí, Señor. ¿Cuántos jóvenes se van con el novio equivocado? Yo les digo a muchas personas, pues es que no era la voluntad de Dios que me hubiera casado. Pues no era la voluntad de Dios, pero ahora algo es. Así es de que ahora te mueres. ¿Sí? ¿No? Ya se casaron. Pero muchas veces nosotros, por no consultar a Dios, queremos a Robert Redford, ¿no? O queremos a Shakira. Si está guapa y tiene ojos de los azules, o está fuerte, ¿no? Pero no buscamos que esa persona ame a Dios. No buscamos que sea la que Dios tiene para nuestra vida. Y después, ¿qué viene? Un fracaso. Lucha constante. No, sí, no, que no. No, es que no vayas. Vamos a quedarnos a ver siempre el domingo. Ah, no, ya no existe eso. Pero, y ese es el problema. Que queremos tener el control. Ve hoy, híncate y dile, Señor, examina mi corazón. ¿Realmente creo que tú tienes el control? ¿O yo quiero tener el control? Quiero tener el control sobre mis hijos, quiero tener el control sobre el trabajo, quiero tener el control sobre esto, sobre aquello. Yo lo quiero tener. ¿O tú lo tienes? Dios está buscando hombres y mujeres dependientes. Hombres y mujeres que le dejen a Él hacer su trabajo. Y entre más rápido lo entendamos, es mejor. Hemos tenido que luchar muchas veces por tomar decisiones equivocadas. Y hemos tenido que luchar como estos hombres, toda la noche. O como Israel, que por ellos ser desobedientes y de querer tener el control, llegaban en 11 días. ¿Y cuántos años se pasaron dando vueltas? 40. Después de que podían llegar a la tierra prometida, 11 días se pasaron dando vueltas y vueltas durante 40 años.
¿Cuántos de nosotros estamos dando vueltas y vueltas y vueltas? Porque no le dejamos a Dios que haga su trabajo. Él tiene el control de todas las cosas. Si nosotros cedemos, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, ¿por dónde? Por mis caminos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres Dios, Señor. Ayúdanos a ir a ti, a buscarte. Necesitamos, Señor, dejar las cosas en tus manos. Yo sé que tú nos guiarás a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, pero ayúdanos a entender tus propósitos. Tú dices que tú vas a cumplir tu propósito en nosotros. Ayúdanos a cumplir tu propósito, porque nosotros fuimos creados no para nuestra propia gloria, sino para exaltar tu nombre, para tu gloria, para exaltarte a ti a través de nuestra vida y de nuestras decisiones. Yo sé que si en algún momento nos equivocamos, Señor, y vamos a ti y buscamos nuevamente tu rostro y nos humillamos, entonces tú, Señor, nos ayudarás a volver al camino y aprenderemos que solamente tú puedes guiarnos hacia toda la verdad, porque eres tú el que tiene el control sobre todas las cosas, sobre este mundo, sobre los presidentes, sobre los gobernadores, sobre los diputados, senadores, legisladores. Eres tú, Señor. No son ellos. Y si tú permites alguna cosa, es porque tú utilizarás esas cosas para tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, Padre. Ayúdanos hoy a meditar en esto. Señor, tú tienes el control. Ayúdame a ceder mi voluntad a ti. Sin ti, nada puedo hacer. Sin ti, mi vida es un desastre, pero contigo soy más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, que estén muy bien.